Naturaleza, técnica y ética. El bien, el mal y la razón. Facetas de la ciencia y de la tecnología. León Olivé. Daños justificables. Hemos visto que los sistemas técnicos concretos sí están sujetos a evaluaciones morales y no son éticamente neutros. Hemos sugerido también que no todo sistema técnico que produzca daños a personas, a sus bienes o al medio ambiente es moralmente condenable, porque hay situaciones en las cuales se puede justificar la realización de acciones o la operación de sistemas técnicos que produzcan algún daño. Una operación quirúrgica, donde se mutila parte de un cuerpo, produce un daño, pero es aceptable cuando es necesaria para preservar o restaurar la salud o incluso salvar la vida del enfermo. Es posible sugerir algunas condiciones para aceptar moralmente una acción y la operación de un sistema técnico, aunque produzca algún daño a una persona, a un grupo de personas o a la naturaleza, por ejemplo a animales o al ambiente. Tales condiciones podrían ser las siguientes. A. Que los fines que se persiguen sean moralmente aceptables para quienes operan el sistema y para quienes serán afectados por su operación y por sus consecuencias. B. Que esté bien fundada la creencia, para quienes operarán al sistema técnico y para quienes serán afectados por su operación y por sus consecuencias, de que los medios que se usarán son adecuados para obtener los fines que se buscan. C. Que los medios que se usarán sean aceptables moralmente para quienes operarán el sistema y para quienes serán afectados por la operación del sistema y por sus consecuencias. D. Que no haya ninguna opción viable que permita obtener los mismos fines sin producir daños equivalentes. E. Que los fines sean deseables para quienes operarán el sistema y para quienes sufrirán las consecuencias, aunque se produzcan esos daños. Las condiciones de la A a la E podrían plantearse en principio como criterio para aceptar moralmente la operación de un sistema técnico, aunque produzca daños, es decir, las 5 condiciones serían conjuntamente suficientes e individualmente necesarias para aceptar la operación del sistema técnico en cuestión. Esto significaría que sería suficiente que se cumplieran las 5 condiciones para aceptar la operación del sistema técnico, aunque produzca cierto daño, y que si alguien sostiene que la operación de cierto sistema es moralmente aceptable, tendríamos que comprobar que se cumple cada una de las condiciones. Así, por ejemplo, supongamos que un médico propone una intervención quirúrgica que él sabe que no es necesaria para curar a un enfermo o para salvar una vida, o que es inútil para esos mismos fines. Digamos, porque el enfermo se encuentra en estado terminal y no sanará de ninguna manera. Aplicando el criterio anterior, podríamos concluir que el médico actúa inmoralmente, pues no se cumple la condición B. Indeterminación de las consecuencias de las innovaciones tecnológicas. En las condiciones de la A a la E se asumen sin embargo dos supuestos que conviene hacer explícitos, y que hacen patente las limitaciones de esta propuesta. 1. Por un lado, se supone que todos los daños que producirá el sistema técnico son previsibles. 2. Por otra parte, se supone que hay algún criterio compartido por quienes operarán el sistema y por quienes serán afectados por su operación para decidir cuándo los medios son aceptables y cuándo el fin es deseable, a pesar de que su obtención suponga daños previsibles. Esto es lo que ocurre en el caso de la intervención quirúrgica. Se daña o mutila el cuerpo, pero el médico y el paciente conocen las consecuencias, y el paciente está dispuesto a asumirlas con tal de obtener el beneficio final, la curación. El problema es que estos dos supuestos raramente se cumplen en la vida real. Como ya hemos subrayado antes, en la mayoría de las situaciones en las que operan sistemas técnicos, y sobre todo cuando se trata de innovaciones tecnológicas, no es posible predecir todas las consecuencias en las personas, las comunidades, sus bienes o en el ambiente. En muchas ocasiones se producen daños que son resultados no intencionales de la operación del sistema técnico en cuestión, las cuales eran muy difíciles de prever desde el principio. Esto es típico en la tecnología. La gran mayoría de las decisiones tecnológicas que pueden tener un fuerte impacto social o ambiental deben tomarse en contextos de incertidumbre, donde a lo más hay bases razonables para creer que habrá o que no habrá efectos negativos, pero normalmente no pueden tomarse sobre la base de razones incontrovertibles, para todo aquel que tenga acceso a la información y a los conocimientos pertinentes, como se exige a los conocimientos científicos. Estas últimas son las razones que, por ejemplo, Luis Villoro llama razones objetivamente suficientes. Que una razón sea objetivamente suficiente implica que pueda ser sometida a prueba por cualquiera y resista, que no pueda ser revocada por los argumentos o contraejemplos que pudieran enfrentársele, en suma, que sea válida para cualquier otro dotado de razón. El segundo problema es que hay casos donde existen intereses opuestos entre quienes desean aplicar el sistema y quienes serán afectados por él y juzgan sus consecuencias. En estos casos, no existe un criterio compartido, y no se puede esperar un consenso entre todas las partes acerca de si el daño está justificado. En un extremo de este segundo tipo están las situaciones de intereses irreconciliables.
Por ejemplo, entre organizaciones ecologistas, cuyo interés es la preservación del ambiente, e industrias petroleras, cuyo interés primordial es el beneficio económico. En estas situaciones, a la vez, habrá casos en donde será posible todavía establecer una comunicación racional entre las partes involucradas y llegar a acuerdos parcialmente satisfactorios para cada una, pero habrá otros casos en los que será imposible un acuerdo racional entre las partes. ¿Qué hacer entonces frente a las innovaciones tecnológicas? Conviene adoptar un principio conservador que establezca que dado que los resultados finales de una innovación dependen de muchos factores que no son predecibles, y puesto que de hecho normalmente es imposible predecir todas las consecuencias de la aplicación de casi cualquier tecnología interesante, entonces ¿más vale prohibir las innovaciones? Sería difícil justificar éticamente un principio conservador así, pero además sería inútil en la práctica, pues en un mundo como el nuestro no habría manera de detener de hecho las innovaciones tecnológicas y su proliferación. Por ejemplo, frente al reclamo de prohibir experimentos de clonación con genes humanos, suele responderse que si no se permiten en laboratorios reconocidos y donde pueda tenerse control de lo que hacen, de todos modos se hará en laboratorios clandestinos, fuera de controles institucionales. Si no queremos ser conservadores en exceso, prohibiendo prácticamente toda innovación tecnológica, queda tan solo la opción de aceptar el desarrollo y la aplicación de todo tipo de innovación tecnológica y solo sobre la marcha corregir los resultados indeseables. Tampoco esta opción. En el otro extremo, parece ser aceptable. La humanidad ya ha recibido varias lecciones por no tener controles adecuados, como ocurrió con los desperdicios nucleares, y debería aprender de eso. En efecto, aun suponiendo que la energía nuclear solo se hubiera utilizado para fines no violentos, los desechos de los primeros años de la era nuclear se manejaron de acuerdo con estándares que ahora se reconocen como inadecuados, produciendo el gravísimo problema de una acumulación de desperdicios nucleares que es inaceptable para las normas actuales. Esto sugiere que si bien no es aplicable un principio que exija conocer con razones objetivamente suficientes las consecuencias de las innovaciones tecnológicas para proceder a su aplicación, tampoco podemos permitir la aplicación indiscriminada y la proliferación de todo tipo de tecnología sin control alguno. ¿Hay algún punto intermedio entre un principio conservador que prohíba las innovaciones tecnológicas y la inmoderada aceptación de toda tecnología que permita orientar la toma de decisiones y las acciones frente a las innovaciones tecnológicas? Ante este tipo de problemas se ha propuesto el llamado principio de precaución, al que ya aludimos antes, para establecer un vínculo entre la ciencia y la toma de decisiones con respecto a la aplicación de cierto tipo de tecnologías. Muchas organizaciones ecologistas defienden este principio, ya que establece que se tomen medidas preventivas cuando existan bases razonables, aunque no sean concluyentes, para creer que la introducción de sustancias o de energía en el ambiente puede resultar peligrosa para animales, para seres humanos o para el ecosistema en general. El principio prohíbe, por ejemplo, que se arrojen al ambiente desechos industriales si existe una base razonable, aunque no se tenga evidencia contundente para creer que existen relaciones causales entre los desechos y los daños. Pero si bien este principio parece racional, su aplicación de cualquier manera queda sujeta a una controversia, pues en general no hay criterios únicos, aceptables para todos los interesados, para determinar cuando existen estas bases razonables, para sospechar que hay alguna relación causal entre ciertas acciones y cierto fenómeno, considerado perjudicial. Cuando se trata de aplicar innovaciones tecnológicas por razones políticas y económicas, las empresas y los gobiernos suelen establecer condiciones más difíciles de satisfacer para aceptar que hay bases razonables para creer que esas innovaciones son causalmente responsables de ciertos efectos negativos. La situación se complica aún más, porque en los contextos tecnológicos, las decisiones no están solo en manos de expertos. Las decisiones tecnológicas son mucho más complejas. Ciertamente intervienen grupos de expertos que pueden decidir acerca de la factibilidad o de la eficiencia de una técnica, pero las decisiones sobre aplicaciones tecnológicas, en gran medida, las toman grupos de empresarios o funcionarios del Estado de acuerdo con intereses muy diversos. Las diferencias y las confrontaciones de intereses hacen que sea muy difícil llegar a acuerdos acerca de lo que cuenta como bases razonables. Por ejemplo, la compañía petrolera transnacional Shell había tomado en 1996 la decisión de hundir en el Mar del Norte una plataforma petrolera. Su decisión obedecía a razones e intereses económicos, y el hundimiento era la forma más barata de deshacerse de la plataforma, es decir, de acuerdo con una pura racionalidad de medios afines, la decisión de la Shell era racional, pero no estaba a discusión el fin, deshacerse de la plataforma, es decir, no se estaba aplicando una racionalidad de fines. En cambio, ciertos grupos ecologistas alegaban que era necesario discutir el fin, el cual de hecho era condenable, pues el hundimiento de la plataforma produciría un daño irreparable al medio,
Era necesario entonces abandonar el fin de hundir la plataforma y buscar formas alternativas y más seguras de deshacerse de ella. Al no existir evidencia concluyente, aceptable universalmente, que permitiera determinar de modo contundente los daños al medio, los ecologistas alegaban que se trataba de un caso típico en el que debía prevalecer el principio de precaución. La Shell, en cambio, alegaba que solo podría tomar el curso de acción sugerido por los ecologistas si se demostraba contundentemente la relación causal entre su acción, el hundimiento de la plataforma, y el daño al ambiente. El proyecto se suspendió en el verano de 1996 por las acciones de grupos ecologistas, y en virtud de su continua presión, la Shell anunció en enero de 1998 que abandonaba el proyecto de hundimiento y estudiaría formas alternativas de deshacerse de esos desperdicios. Sobre este tipo de confrontaciones y controversias, hay quienes hablan de que se trata de racionalidades diferentes. Podría aceptarse esta manera de hablar si lo que se quiere decir es que en un caso, la compañía petrolera, por ejemplo, solo aplica la racionalidad de medios afines, mientras que en el otro, la organización ecologista, aplica la racionalidad de fines. Pero más allá de esto, esta manera de hablar subraya que hay intereses contrapuestos. Los diferentes intereses llevarán a tomar decisiones distintas, aunque los hechos a los que se refieran las partes en conflicto sean los mismos. En el ejemplo, el hundimiento de la plataforma petrolera. Por lo general, las decisiones de producir masivamente y de introducir al mercado cierta tecnología y sus productos corresponde a las empresas o a los gobiernos, y corresponde a los gobiernos permitir o prohibir la aplicación o difusión de tecnologías específicas. Pero la deseabilidad de los sistemas técnicos y sobre todo la evaluación de las consecuencias de su aplicación nunca es una cuestión que atañe a solo expertos, ni solo empresas, ni solo a gobiernos, sino que siempre involucran a amplios sectores sociales, cuando no a la humanidad entera. Sin exagerar, por ejemplo, en lo que afecta al ambiente. Las decisiones tecnológicas no son asépticas ni están libres de intereses económicos, políticos, ideológicos. La toma de decisiones en tecnología normalmente está contaminada de uno o varios de estos factores. Por eso, las conclusiones muy difícilmente serán aceptadas de manera unánime. ¿Significa eso que no puede haber decisiones racionales? No. Por una parte, significa que si analizamos la situación solo en términos de una racionalidad de medios afines, la elección racional dependerá de los intereses y valores de las partes. Pero queda todavía la posibilidad de discutir racionalmente los fines, aunque no existe un conjunto fijo de reglas que pudieran aplicarse de manera automática para obtener una conclusión única con validez universal. Esto quiere decir que no existen algoritmos de racionalidad, es decir, conjuntos de reglas que puedan seguirse automáticamente para las decisiones en relación con los fines cuando el sistema técnico en cuestión se analiza en el contexto amplio de la sociedad y el ambiente que serán afectados por su aplicación. No debe sorprender que esto ocurra en la tecnología, pues incluso con respecto a la ciencia, hace tiempo que se abandonó la idea de que la racionalidad científica es algorítmica y debe conducir siempre a una única respuesta posible. La filosofía de la ciencia y de la tecnología ha dejado claro ya desde hace tiempo que la ciencia y la tecnología carecen de las bases de certeza absoluta que se creía que tenían incluso hasta hace pocos años. Pero aunque no haya certezas incorregibles ni algoritmos para la toma de decisiones, y aunque constantemente en la ciencia y en la tecnología se enfrenten diferentes puntos de vista en función de diversos intereses, eso no significa que no haya vías de discusión para llegar a acuerdos racionales, ni que sea imposible actuar racionalmente. Contra lo que a veces se piensa, las controversias se establecen sobre la base del reconocimiento del interlocutor como un agente racional, aunque por supuesto se discrepe de él en la cuestión sujeta a debate, y aunque no se esté de acuerdo con él en todos los presupuestos. Pero en las controversias las partes ofrecen razones que deben ser evaluadas por los otros, y son finalmente formas racionales de buscar acuerdos, y por eso deben ser bienvenidas. Dado que en la ciencia, pero más en la tecnología, se confrontan puntos de vista distintos, con intereses diversos y a veces encontrados, las controversias no solo son saludables, sino necesarias. Las partes que participan en una controversia deben establecer una base mínima de acuerdos para proceder en la discusión, y cada una debe estar dispuesta a hacer modificaciones en sus actitudes y en sus presupuestos, sobre la base de razones aducidas por la otra parte. En las controversias, no necesariamente, y más bien rara vez, se logrará el acuerdo completo en todo lo que interesa a cada una de las partes, pero en cambio es posible buscar el acuerdo para resolver problemas concretos, aunque tales acuerdos no signifiquen la decisión óptima desde el punto de vista y según los intereses de cada parte. Por ejemplo, en el caso de la plataforma de petróleo, las dos partes debieron satisfacerse con la decisión de suspender su hundimiento y buscar otras formas alternativas para su eliminación.
Por eso la reacción ante la falta de certezas incorregibles y de puntos de vista y de razonamientos únicos no debe ser la crítica estéril a la ciencia y a la tecnología, ni su rechazo global, sino más bien el desarrollo y la participación responsable en las controversias acerca de las decisiones que afectan a la comunidad o al ambiente. Normalmente las decisiones tecnológicas afectan a comunidades enteras o al medio, por lo que en su discusión deben participar todas las partes interesadas, incluyendo a quienes serán afectados por las aplicaciones de la tecnología en cuestión. Pero para que esto sea posible y para aprovechar adecuadamente la tecnología, la opinión pública debe tener confianza en la ciencia y en la tecnología como fuentes de información confiable y de resolución efectiva de problemas. Por esta razón, la comunidad científica y tecnológica tiene una enorme responsabilidad para que la opinión pública pueda confiar razonablemente en la ciencia y tecnología, pero no por menos ejercicios de autoridad, sino porque se conozcan sus procedimientos, que se sepa por qué son confiables y cuáles son sus limitaciones. Por eso las comunidades científicas y tecnológicas deben ser transparentes en cuanto a sus metodologías y procedimientos, lo mismo que en cuanto a las implicaciones o consecuencias de la aplicación de tecnologías específicas. Se trata, pues, de otro imperativo ético para estas comunidades. Puesto que la propagación de una tecnología depende en gran medida de la respuesta pública que la acepte o no, la ciudadanía debe decidir en función de la información que se le proporcione. Por eso, en los casos de innovaciones tecnológicas debe hacerse pública la información disponible acerca de lo que se sabe de sus consecuencias y dejar claro cuando hay sospechas de consecuencias indeseables, pero que no se conocen con certeza. En particular, debe señalarse con claridad cuando existen sospechas razonables de relaciones causales entre ciertos fenómenos, aunque no estén comprobadas según estándares aceptados en el momento. Todo esto debe difundirse ampliamente y dejar que el público decida la suerte de la tecnología en cuestión. Las responsabilidades morales de los científicos y de los tecnólogos. Comentaremos ahora un caso específico que nos permitirá hacer un análisis doble. Por una parte, el de la responsabilidad moral de los científicos y los tecnólogos, como productores de ciencia y de tecnología, y por otra parte, el de la aplicación y la justificación del principio de precaución, pues el caso que veremos es uno típico de las consecuencias imprevistas de la aplicación de cierto sistema técnico. Se trata del adelgazamiento en la capa de ozono en la atmósfera terrestre, como una consecuencia no prevista de la emisión de ciertos compuestos químicos producidos industrialmente, los llamados clorofluorocarburos. El Premio Nobel de Química de 1995 se otorgó a los científicos Mario Molina y Sherwood Rowland por sus trabajos sobre la química de la atmósfera, particularmente por los relacionados con estudios acerca del problema de la capa de ozono. En una de las múltiples entrevistas que ofreció Mario Molina, poco después de haber recibido el Premio Nobel, comentaba que él y su colega Rowland enfrentaron un problema de ética superior, cuando a principios de la década de los años 70 tuvieron la sospecha de que los clorofluorocarburos, compuestos que se producían industrialmente y que eran muy utilizados en equipos de refrigeración, de aire acondicionado y en latas de aerosol, podrían provocar daños muy serios a la capa de ozono en la atmósfera terrestre. Molina había dedicado una buena parte de su carrera científica a investigar en el laboratorio los mecanismos de reacción de los clorofluorocarburos ante estímulos de radiaciones electromagnéticas. En cierto momento le llamaron la atención unos estudios que indicaban que las moléculas de clorofluorocarburos se estaban acumulando en la atmósfera terrestre. Sin embargo, un científico inglés que había inventado un aparato para medir los clorofluorocarburos en la atmósfera había observado que su concentración era bajísima y había concluido que esa acumulación no produciría ningún proceso importante porque se trataba de compuestos totalmente inertes. Ahora sabemos que esa conclusión es válida solo con respecto a las capas inferiores de la atmósfera, en las que los clorofluorocarburos no logran reaccionar, pero es errónea con respecto a las capas superiores de la atmósfera. En su momento, Molina y Rowland se propusieron verificar o refutar esa predicción, lo cual los hacía moverse en un terreno puramente científico. Al estudiar el problema más a fondo, llegaron a una conclusión, basada inicialmente solo en una extrapolación de los resultados que conocían en sus estudios del laboratorio, por lo cual quedaba solo planteada como una hipótesis que tendría que corroborarse o refutarse de manera empírica. La hipótesis era que las moléculas de clorofluorocarburos subirían sin reaccionar hasta la estratosfera, y ahí podrían descomponerse por la acción de los rayos ultravioleta presentes por encima de la capa de ozono, liberando el cloro que contenían. Los átomos de cloro, a su vez, podrían atacar a las moléculas de ozono.
aunque la concentración de los clorofluorocarburos era pequeña, lo mismo que las cantidades liberadas de cloro, las condiciones en la estratosfera podrían dar lugar a un proceso catalítico, es decir, se podría iniciar una reacción en cadena, por el cual cada átomo de cloro podría destruir miles de moléculas de ozono. La conclusión, contra la hipótesis del científico inglés, era que la capa de ozono, tan importante para preservar las condiciones en el planeta que son necesarias para la vida, estaba amenazada por la emisión hacia la atmósfera de los clorofluorocarburos. En 1974, esta idea no pasaba de ser una hipótesis basada en deducciones y en extrapolaciones hechas a partir de estudios de laboratorio. Sin embargo, para Molina y Rowland constituía una creencia que tenía bases razonables, si bien no eran concluyentes, para ser aceptada. Al llegar con bases razonables a la conclusión de que los clorofluorocarburos estaban amenazando seriamente la capa de ozono, por ese mismo hecho Molina y Rowland enfrentaron el problema moral. ¿Qué hacer? ¿Cómo era correcto actuar? Ineludiblemente tenían que elegir entre actuar en consecuencia con la creencia, iniciando acciones encaminadas a sensibilizar a los gobiernos y a la industria sobre el problema, o abstenerse de hacerlo, limitándose a comunicar su hipótesis a la comunidad científica, en espera de pruebas que lo corroboraran o lo refutaran, como aconseja la ortodoxia metodológica. No en balde, Molina y su colega consideraron el problema como de ética superior, no porque pensaran que hay una cierta ética por encima de otras, de nivel más bajo, sino simplemente porque las circunstancias específicas en las que se encontraban el problema, como problema moral, era más difícil de resolver, digamos, comparado con el problema que se le plantea a alguien que se da cuenta de que otras personas están en peligro y tiene que elegir entre actuar o no actuar para intentar ayudarlas. Las dificultades aumentaban, en primer lugar, porque actuar en consecuencia significaba comunicar públicamente su sospecha y tratar de convencer del riesgo que implicaba la continuación de la producción y uso de los clorofluorocarburos, por un lado, a los responsables de la toma de decisiones políticas, quienes a la vez inciden sobre permisos y prohibiciones legislativas, para que legislaran sobre la producción de los clorofluorocarburos y por otro lado a las industrias responsables de los procesos técnicos de producción y uso de los clorofluorocarburos, para que se suspendieran o al menos redujeran drásticamente la producción y el uso de tales artefactos, y buscaran en todo caso los sustitutos adecuados. Pero ahí se afectaban grandes intereses económicos, entre otros de los fabricantes de aerosoles, los cuales sin embargo representaban un obstáculo menor en comparación con el principal productor de los clorofluorocarburos, la firma DuPont, uno de los gigantes de la industria química. Si en ese momento no se contaba con pruebas para convencer a la comunidad científica relevante, menos existía la evidencia contundente que la industria exigiría para tomar decisiones que afectaban una producción en la que se había invertido millones de dólares. Molina lo expresó de la siguiente manera. Las empresas fundamentan su operación y sus decisiones sobre datos puramente factuales, y lógicamente rechazaban aquellos de nuestros planteamientos que solo estaban apoyados en la deducción o en la extrapolación de experimentos de laboratorio. Esto nos enfrentó a un problema de ética superior, un problema moral. Si estábamos convencidos de la altísima probabilidad y de la gravedad del daño y de la urgencia de empezar a actuar, ¿podríamos restringirnos a argumentar únicamente a partir de la evidencia empírica? Dilema ético. Molina y su colega tenían que elegir entre proceder de acuerdo con los estándares metodológicos aceptados por su comunidad científico-tecnológica y esperar a corroborar o refutar la hipótesis o violar alguna de las normas metodológicas aceptadas, no para dar la hipótesis por corroborada, pero sí para comunicarla públicamente más allá de la comunidad científica e intentar convencer a los industriales y a los políticos. Esto es lo que típicamente se llama un dilema ético. Un dilema ético es una situación en la cual una persona puede escoger entre por lo menos dos cursos de acción, cada uno de los cuales parece estar bien apoyado por algún estándar de comportamiento. El riesgo que suponía el caso que enfrentaban Molina y su colega era enorme, pues se trataba ni más ni menos de una amenaza a la capa de ozono, que a la vez repercutía sobre el sistema ecológico planetario. Además, el tipo de problema requería que se tomaran decisiones urgentemente, pues la concentración de los clorofluorocarburos, causada por emisiones anteriores a que se tomaran medidas de control, llegaría al nivel máximo alrededor del siglo XX, y los clorofluorocarburos pueden permanecer en la estratosfera hasta por 50 años, por lo cual su desaparición, aunque se suspendiera totalmente su producción, no ocurriría antes de mediados del siglo XXI. De no haberse tomado ya medidas, el proceso hubiera continuado hasta un grado que habría sido imposible controlarlo más tarde.
Moline y Rowland publicaron en 1974 el artículo con su hipótesis en la prestigiosa revista Nature, y al mismo tiempo iniciaron acciones tendientes a lograr la disminución y en algún momento la prohibición de la producción de clorofluorocarburos. La evidencia que a juicio de la comunidad científica apoyó definitivamente la hipótesis que no se dio hasta 11 años después, en 1985, pero ya antes se había comenzado a tomar algunas medidas preventivas. Después de 1985 se firmaron varios acuerdos internacionales para reducir la producción de los clorofluorocarburos, encaminados a suprimirla por completo. En 1988, la firma DuPont acordó suspender la producción de clorofluorocarburos y se negó a transferir la tecnología a algunos países que estaban dispuestos a comprarla y aplicarla. En 1995, Moline y Rowland recibieron el Premio Nobel de Química por sus estudios sobre este tema. Saber puede implicar una responsabilidad moral. El caso de Moline y Rowland ilustra dos cuestiones importantes. Por un lado, que es factible actuar de manera responsable en una situación en la que un sistema técnico está produciendo daños, aun cuando no existe evidencia contundente para aceptar una relación causal entre la operación del sistema y los daños en cuestión. Es decir, es correcto aplicar el sistema de precaución, a condición de que existan bases razonables para creer en la relación causal en cuestión. Y, por otro lado, hay situaciones en las que los científicos y tecnólogos tienen responsabilidades morales qua científicos y tecnólogos, es decir, por su mismo carácter de científicos o tecnólogos. Esto muestra que la ciencia y la tecnología no están libres de valores, ni son éticamente neutrales, y más aún, que los científicos y los tecnólogos pueden adquirir responsabilidades morales por la propia naturaleza de su trabajo. Este tipo de responsabilidades morales aparece dentro de los sistemas de producción de ciencia y tecnología porque, en determinadas circunstancias, tener ciertas creencias con bases razonables o tener cierto conocimiento objetivo implica tener una responsabilidad moral y el deber de elegir entre cursos de acciones posibles. En esas circunstancias, llegar a tener una creencia razonable fundada o tener un conocimiento objetivo y tener una responsabilidad moral son dos caras de una misma moneda. Sobre cuestiones científicas y técnicas, quienes primero tienen ese conocimiento son los científicos y tecnólogos, aunque después otros sectores de la sociedad puedan tener acceso a él y adquirir entonces también una responsabilidad. En el momento en que Molina y Rowland llegaron a la conclusión de que había razones para creer que los clorofluorocarburos dañaban la capa de ozono, por el acto mismo por el que llegaron a tener la creencia, por el contenido de ella y por el riesgo implicado, por ese mismo acto adquirieron una responsabilidad moral como científicos. El problema moral se planteó dentro del sistema científico-tecnológico, no por fuera de él. Molina y Rowland actuaron correctamente, hablando en términos éticos, no porque antepusieran un deber como ciudadanos antes de que el deber como científicos, sino porque al llegar a obtener la creencia, aunque fuera solo razonablemente fundada, habían adquirido, ipso facto, una responsabilidad moral como científicos. Al decidir actuar y dar la voz de alarma más allá de la comunidad científica, actuaron de manera moralmente correcta como científicos. Esto muestra que no es cierto que los únicos problemas morales que plantea la ciencia y la tecnología los constituya el uso posterior, bueno o malo, que se haga de los conocimientos. Experimentos con animales. Hemos mencionado algunas razones por las cuales es inmoral hacer experimentos con personas si no se les informa apropiadamente del experimento en el cual participarán, de los riesgos que corren y si no les permite decidir por ellas mismas si aceptan o no. Hay dos principios que ofrecen la base para calificar de inmorales a los experimentos con personas si no se cumplen por lo menos estas dos condiciones. Uno es el principio que manda tratar a las personas siempre como fin es y nunca como medios. Y el otro es el que indica que siempre se debe permitir a la persona actuar como agentes racionales autónomos. Pero no solo los experimentos con personas plantean problemas éticos, los experimentos con animales también. Actualmente una gran cantidad de investigación científica se realiza haciendo experimentos con animales. Es difícil calcular el número de animales utilizados en experimentos en todo el mundo, pero algunos autores consideran que puede llegar hasta 70 millones de animales por año. Muchos de estos experimentos claramente producen daños a los animales, pues incluyen la vivisección, la mutilación, la administración de sustancias tóxicas y en muchos casos tienen como resultado la muerte de los animales, o peor, en sufrimientos de por vida. ¿Podemos hacer un juicio moral sobre ese tipo de experimentación? O al menos, ¿podemos establecer ciertas condiciones que deban cumplirse para juzgar como aceptable moralmente la experimentación con animales?
Los dos principios a los que aludimos antes no prohíben la experimentación con animales, moralmente hablando, pues están diseñados para ser aplicados en seres humanos. Se desprende que entonces cualquier tipo de experimentación con animales es aceptable, o por lo menos que no es inmoral. Esa parecería ser una opción, pero también podemos extraer la conclusión de que es necesario ampliar nuestros principios morales para dar cuenta de este problema. Algunos autores, como Peter Singer, han sostenido que si limitamos la esfera de la moral solo a los seres humanos, entonces estamos incurriendo en una falta semejante a las que han cometido a lo largo de la historia de la humanidad quienes han defendido concepciones racistas y quienes han practicado el racismo. Podemos entender el racismo como el trato discriminatorio de ciertas razas humanas, con la idea de que algunas razas son inferiores a otras. Para Singer, limitar la esfera de la moral solo a la especie humana y dejar fuera del alcance de la moralidad a otras especies biológicas supone una idea semejante. Se considera a la especie humana como la especie superior en el planeta, y cualquier otra es inferior, y puede ser discriminada. En particular, los miembros de esas otras especies, sean chimpancés, gorilas, perros o ratas, pueden ser usados como medios para obtener fines que nosotros, los seres humanos, consideramos valiosos. No importa que para ello tengamos que infligir sufrimientos en muchos miembros de esas especies. Singer llama a esta actitud especismo, subrayando su semejanza con el racismo. Es posible considerar como inmoral la experimentación con animales si se parte del reconocimiento de un hecho. Los animales en general, incluyendo a los seres humanos, tienen la capacidad de sentir dolor. Los objetores radicales de la experimentación con animales sostienen que de la misma manera en que es inmoral provocar dolor en los seres humanos para fines experimentales sin su consentimiento, es inmoral hacerlo con otros animales. Puesto que no podemos esperar que los animales participen en experimentos con su propia voluntad y nadie tiene derecho a decidir por ellos, esa clase de experimentación debería detenerse por completo. Negar esto sería defender una superioridad moral de los seres humanos y eso sería incurrir en especismo. Ante este tipo de propuesta, sin embargo, los defensores de la experimentación con animales pueden objetar que es necesario establecer una jerarquía de valores, es decir, hacer explícito que nos parece más valioso, la vida y el bienestar de los seres humanos o de los otros animales. Desde este punto de vista, sería posible justificar la experimentación con animales, en virtud de que con base en el conocimiento y los resultados obtenidos a partir de esa experimentación, es posible producir vacunas o drogas que pueden aliviar y evitar dolor y salvar vidas de muchos seres humanos. No se niega entonces que se inflijan daños a los animales, se justifican esos daños en función de un fin que, de acuerdo con la jerarquía de valores mencionada, justifica la utilización de los animales como medios. Los defensores de los animales todavía podrían contraargumentar que esa jerarquía de valores es antropocéntrica y por tanto sesgada, y sigue siendo especista. Se dice que es preferible la vida de un ser humano a la de un animal, precisamente desde el punto de vista de los seres humanos, pero no se consideran los intereses de los animales, por ejemplo, el de no sufrir. Se trata finalmente de un ejercicio de poder, toda vez que los seres humanos estamos en condiciones de dominar a otras especies biológicas. Es la misma situación que en una sociedad esclavista y racista. Para la raza dominante es más valiosa la vida de los miembros de su raza que la de los miembros de la raza esclavizada, a la cual considera inferior. ¿Hay alguna piedra de toque en la realidad que permita dirimir una controversia de esta naturaleza? En el caso del racismo, se ha recurrido a un conocimiento factual, a un conocimiento de la situación de hecho, para rechazar la tesis de que desde un punto de vista biológico o antropológico, algunas razas humanas sean inferiores a otras, pero estrictamente esto no es suficiente. Alguien puede aceptar la igualdad biológica de todos los miembros de la especie, y todavía alegar que desde un punto de vista moral, algunas razas son superiores a otras. Con esto de nuevo regresamos al problema de la fundamentación de los principios morales. Ya nos hemos referido varias veces a la propuesta kantiana de fundamentarlo sobre la idea de autonomía y racionalidad. Una auténtica norma moral, para Kant, se distingue de una máxima que expresa solo la costumbre de alguna sociedad particular, si es aceptable por cualquier sujeto racional que, en el ejercicio de su autonomía, al examinarla racionalmente y sin prejuicios, llega a la conclusión de que esa norma es correcta. Pero esta propuesta se ha criticado al menos por dos razones. Una, de antemano se limita a la especie humana, es decir, no nos ofrece razones para aceptar o rechazar que los animales estén dentro del alcance de la moralidad, sino previamente los elimina del discurso moral. 2.
Incluso dentro del ámbito exclusivo de la especie humana, la propuesta tiene un supuesto que hoy en día es muy difícil de aceptar, a saber, el supuesto de que al ejercer su capacidad de razonar, todos los seres humanos deben llegar a coincidir en la misma conclusión, con tal de que razonen sin prejuicios y sin coacción. Esta es la llamada concepción absolutista de la racionalidad. Veamos con algo más a detalle la controversia en torno al carácter absoluto o relativo de las normas y los valores morales. Esto nos permitirá esbozar una propuesta de solución, entre otras posibles, al problema de los derechos de los animales. Absolutismo, relativismo, pluralismo. El supuesto recién mencionado, que al ejercer su capacidad de razonar, todos los seres humanos deben llegar a coincidir en la misma conclusión, con tal de que razonen sin prejuicios y sin coacción, se basa en una concepción absolutista de la razón. Frente a ella, muchos autores actualmente proponen que si bien podemos reconocer que todos los seres humanos tienen esa capacidad de razonar, no tenemos por qué suponer que al ejercitarla todos llegarán a las mismas conclusiones, como si solo hubieran un conjunto único de reglas de racionamiento válidas. No debe confundirse esta última posición con el relativismo extremo, que afirma que todo está permitido. Anything goes, como solía anunciarlo el filósofo de la ciencia Paul Feyerabend, y que no tenemos derecho a criticar costumbres o máximas morales de grupos humanos diferentes al nuestro, porque al final de cuentas, los criterios para juzgar su validez siempre son relativos a cada grupo humano o a cada cultura. El absolutismo afirma que existe un conjunto de valores y de normas morales correctas cuya validez es absoluta. Esos valores y esas normas son accesibles a cualquiera que ejerza su racionalidad sin distorsiones. El relativismo extremo sostiene que las normas morales y los valores siempre son relativos a un grupo humano y que por consiguiente ningún juicio de valor puede tener validez más allá de cada grupo. Entre estos dos extremos, el absolutismo y el relativismo extremo, existe otra posición, el pluralismo. El pluralismo reconoce que la capacidad que hemos llamado razón es común a todos los seres humanos. Dicha capacidad consiste en la habilidad de aprender y usar un lenguaje, tener representaciones del mundo, plantearse fines y elegir entre medios posibles para obtenerlos, analizar esos fines, conectar unas ideas con otras, hacer inferencias lógicas, construir y analizar argumentos, y aceptar y rechazar ideas, valores y normas de conducta con base en razones. Pero, a diferencia del absolutismo, el pluralismo no considera que al ejercer su capacidad de razonar, todos los seres humanos coincidirán necesariamente en las mismas normas morales. Pero también, a diferencia del relativismo, el pluralismo no considera que de lo anterior se siga entonces, todo está permitido, y ninguna norma moral puede tener validez más allá del contexto de cada grupo particular. La propuesta del pluralismo es que ningún concepto, ni siquiera conceptos como necesidad humana básica, dignidad o derechos humanos, tienen un significado absoluto y no están dados por una teoría trascendente a toda cultura humana, es decir, no tienen ningún significado que venga dado de fuera de las culturas humanas. Pero esto no quiere decir que tengan sentido solo en relación con cada grupo humano particular, ni que la validez de las normas morales esté restringida solo al contexto de cada cultura humana. Por el contrario, puesto que la función de normas morales es la de regular el comportamiento de las personas y dar una base para juzgar como correctos o incorrectos a los juicios morales, por ejemplo, la aprobación o desaprobación de las acciones de otros seres humanos. Lo que propone la posición pluralista es que esas normas morales dependen de acuerdos básicos que establecen los grupos humanos que tienen que interactuar. Para el pluralista, por ejemplo, los derechos humanos no existen de manera absoluta, como si estuvieran basados en una esencia humana. Los derechos humanos son derechos que las sociedades modernas han reconocido a todas las personas, por el solo hecho de pertenecer a la especie humana. Son universales, porque se reconoce que todos los seres humanos deben disfrutar de ellos, pero no son absolutos, es decir, no son atributos inmutables de las personas. Para que exista un derecho humano, debe haber otros seres humanos que reconozcan este derecho, pero el reconocimiento debe hacerse con base en razones que a la vez son susceptibles de discusión. Por eso nos sorprende que los derechos humanos hayan venido a la existencia en la modernidad y constantemente sean redefinidos y ampliados. Lo mismo ocurre con las necesidades básicas de los seres humanos. Ni siquiera podemos pensar en la alimentación y el abrigo como necesidades absolutas. Los individuos no necesitan el alimento y el abrigo a secas y en términos absolutos. Los necesitan en función de cierto fin, la sobrevivencia. Una persona necesita un mínimo de alimentación y de abrigo para sobrevivir,
pero una persona en estado terminal de una enfermedad incurable puede no desear continuar viviendo y por tanto considerar que el alimento no es una necesidad básica de ella. Por consiguiente, el reconocimiento del alimento y el abrigo como necesidades básicas de las personas no se basa en una característica esencial de los seres humanos, sino en un rasgo biológico que es considerado valioso por los seres humanos. Se presupone que la sobrevivencia es valiosa y que para lograrla es necesario satisfacer la condición de un mínimo de alimento y de abrigo. La consideración del alimento y el abrigo como necesidades básicas, entonces, depende tanto del hecho biológico de que son necesarios para la sobrevivencia, como del rasgo cultural de considerar valiosa la sobrevivencia. El carácter cultural de la valoración sobre la sobrevivencia queda más claro si pensamos que nuestra sociedad contemporánea ya no es sobrevivencia sin más lo que se considera como una necesidad básica. Hoy en día se considera que los seres humanos tienen derecho a la sobrevivencia, pero además con un mínimo de calidad de vida. Sin embargo, la calidad de vida no es algo que tenga un significado absoluto. Lo que significa un mínimo aceptable de calidad de vida dependerá de la época, de los recursos culturales y tecnológicos disponibles, es decir, dependerá del contexto social y cultural. Será algo que los seres humanos definan y redefinan constantemente de común acuerdo, ejerciendo su capacidad de razonar y de dialogar. En suma, hemos visto que la negociación del absolutismo no conduce necesariamente al relativismo. Queda la posibilidad de seguir la propuesta pluralista, la cual, sin reconocer normas morales y valores absolutos, permite entender que las normas morales y los valores que habrán de regular las acciones y las interacciones humanas se establezcan de común acuerdo entre los seres humanos. Eso permite entender que varían de una época a otra y de un contexto a otro, sin caer en el relativismo del todo vale. Cuando individuos provenientes de contextos diferentes, que no habían tenido que interactuar previamente, sean obligados a hacerlo o decidan libremente interactuar, entonces deberían poner en la mesa de la discusión cuáles son las necesidades básicas que reconocerán, así como los valores básicos y las normas morales según las cuales realizarán sus interacciones. Dentro de esos acuerdos deberán establecer los límites de respeto a las personas, que nadie tendrá derecho a traspasar, es decir, deberán dotar de un contenido al concepto de dignidad. Después de esta digresión por el absolutismo, el relativismo y el pluralismo, podemos volver al problema de la experimentación con animales y los derechos de estos. Los derechos de los animales. Como tantos problemas éticos y filosóficos, donde entran en juego valores, es decir, la consideración de ciertos objetos como valiosos para los seres humanos, no es posible esperar un acuerdo unánime con respecto a la experimentación con animales y los derechos de estos. Como hemos supuesto que los valores no son misteriosas entidades trascendentes al mundo humano, sino que se refieren a entidades, estados de cosas y acciones que las personas consideran valiosos, no podemos pensar que los derechos de los animales se sostienen o caen sobre la base de alguna esencia inmutable de los animales. Los derechos de los animales, como los derechos humanos, están basados en todo caso en aspectos de la realidad que los seres humanos consideran valiosos. Por eso no podemos aspirar a que todas las personas coincidan en que la vida y el bienestar de los gatos es igualmente valiosa que la de los seres humanos. Sin embargo, al igual que en otros asuntos controvertibles, sí podemos aspirar a ciertos acuerdos mínimos que por lo menos establezcan algunas condiciones y controles para la experimentación con animales. Según la concepción pluralista, como hemos visto, ni siquiera las necesidades humanas básicas ni los derechos humanos se conciben como absolutos, pero en cambio se entiende que los derechos humanos descansan en necesidades reconocidas como básicas por los miembros de una comunidad, o de diversas comunidades o culturas, interesadas en entender diversos tipos de interacción. Es decir, es posible llegar a acuerdos no arbitrarios basados en razones acerca de cuáles necesidades se reconocerán como básicas y cuáles derechos como fundamentales para los seres humanos. Es comprensible que resulte más complicado un acuerdo entre seres humanos acerca de los derechos de los animales que acerca de los derechos humanos. En ambos casos debe haber un acuerdo acerca de un valor, es decir, debe haber un acuerdo en considerar algo específico como valioso. Los derechos humanos presuponen que la vida humana, con un mínimo de calidad, es algo valioso. Considerar que esto es universal para la especie humana, o sea válido para todos en humano, ha sido una conquista intelectual, cultural, social y política de la humanidad en la época moderna. Otra cosa es que todavía esté pendiente lograr que se respete de manera efectiva.
El reconocimiento del derecho de los animales a no sufrir por la acción intencional de seres humanos requiere el reconocimiento previo de que la vida de los animales con un mínimo de calidad de vida es algo valioso. Pero más aún, como veíamos antes, esto no es suficiente, pues todavía se puede alegar que aunque esto sea aceptable, la vida de los animales es menos valiosa que la de los seres humanos. Para prohibir con un adecuado fundamento moral la experimentación con animales, debería haber acuerdo entonces en por lo menos las dos premisas siguientes. 1. La vida de los animales con un mínimo de calidad es valiosa. Y 2. La vida de los animales y la de los seres humanos con un mínimo de calidad son igualmente valiosas. Es claro que por ahora no hay acuerdo sobre estas dos premisas. Tal vez en el futuro la humanidad reconozca también el derecho de los animales a no ser usados como medios y a ser tratados siempre como fines. Pero mientras tanto, si no se prohíbe, tal vez por lo menos sea posible reglamentar y proponer algún código ético para la experimentación con animales. Sobre la base del reconocimiento de que los animales tienen la capacidad de experimentar dolor y de sufrir, y de que muchos experimentos producen dolor y sufrimiento a los animales, podrían proponerse al menos algunas normas semejantes a las que se incluyen en los códigos éticos de experimentación con seres humanos. Por ejemplo, 1. Valor social. Los experimentos con animales deben estar orientados a fines benéficos y moralmente aceptables para la sociedad humana. 2. Validez científica. Debe haber bases razonables de que los experimentos a realizar conducirán a un conocimiento y a resultados valiosos y moralmente aceptables para la sociedad. 3. Inviabilidad de opciones. Debe haber fundamentos razonables de que no es posible lograr los mismos fines por vías diferentes que no incluyan la experimentación con animales. 4. Honestidad y calificación. Los experimentos deben estar bien diseñados de acuerdo con los estándares experimentales aceptados por la comunidad científica pertinente y deben ser realizados únicamente por científicos calificados. 5. No maleficencia. Los experimentadores deben tomar todas las medidas a su alcance para reducir el riesgo que corren los animales y para mitigar y reducir el dolor al mínimo posible. 6. Control. Los investigadores deben hacer constantes controles del experimento para determinar si los beneficios previstos, por ejemplo, el conocimiento que se obtendrá, realmente justifica los riesgos y el sufrimiento de los animales. 7. Terminación. Cuando surjan dudas razonables de que se obtendrán los fines propuestos con el experimento, este debe suspenderse. 8. En la medida de lo posible, debe preferirse utilizar animales de especies más distantes a los seres humanos con respecto a su sistema nervioso central y a sus capacidades. Quizá la condición 8 sea la más controvertible y de difícil aplicación, pues supone un conocimiento sustancial acerca de las capacidades de diferentes especies. Sin embargo, su motivación es que la distancia entre seres humanos, gorilas y chimpancés es mínima, biológicamente hablando, y se alega que por consiguiente también es menor que la distancia moral entre los seres humanos y las ratas. Esto no significa defender la idea de que las ratas sufran sin justificación adecuada, sino establecer una jerarquía según la cual es preferible utilizar ratas en el laboratorio que utilizar chimpancés. Deberes de los científicos, de los tecnólogos y de las instituciones. Las consideraciones que hemos hecho en esta segunda parte nos permiten concluir proponiendo las siguientes deberes para los científicos y tecnólogos, para las instituciones de investigación y de educación superior, así como para la ciudadanía. Los científicos deben ser conscientes de las responsabilidades que adquieren en función de los temas que eligen para investigar, de las posibles consecuencias de su trabajo y de los medios que escogen para obtener sus fines. En particular, deben estar conscientes de que su carácter de expertos los coloca en situaciones de mayor responsabilidad, pues en gran medida la sociedad depende de sus opiniones autorizadas. Los tecnólogos deben ser conscientes de la necesidad de evaluar las tecnologías que diseñan y aplican, no solo en términos de eficiencia, sino hasta donde sea posible en términos de las consecuencias en los sistemas naturales y sociales en los cuales las tecnologías tendrán un impacto. Como nunca se podrán conocer todas las consecuencias, los tecnólogos deben ser claros ante el público acerca de qué saben y de qué no saben con respecto a las posibles consecuencias de algún sistema tecnológico específico, sobre todo cuando existen sospechas de posibles consecuencias negativas. Además, los tecnólogos deben tener conciencia de la necesidad de evaluar los fines que se proponen alcanzar con una tecnología específica, y deben estar en condiciones de sostener racionalmente por qué es correcto obtener esos fines, así como por qué es válido usar los medios que se ponen en juego. Hoy en día, la ciencia y la tecnología están profundamente imbricadas,
ya no es posible lograr importantes desarrollos científicos sin recurrir a la tecnología sofisticada, y los avances tecnológicos dependen de los logros científicos. Más que una ciencia y una tecnología por separado, hoy asistimos al desarrollo de la tecnociencia. Científicos y tecnólogos deben tener claro que los fines que se persiguen suelen estar ligados a estilos de vida específicos y pueden modificar muchas formas de vida socialmente significativas. Piénsese tan solo en las modificaciones en los estilos de vida que han producido Internet. Por eso, también los científicos y los tecnólogos deberían estar en condiciones de explicar por qué es lícito desear los estilos de vida que van asociados con los fines que se proponen y con los resultados de las aplicaciones de sus logros. Pero estas son discusiones humanísticas, y para enfrentarlas adecuadamente se requiere combatir el generalizado analfabetismo humanístico entre los científicos y tecnólogos, y eso debe hacerse desde la raíz en su formación. De aquí se desprende una obligación para las instituciones educativas, encargadas de la formación de científicos y tecnólogos. Es necesario reforzar el trabajo educativo para combatir la ignorancia humanística entre científicos y tecnólogos. Los ciudadanos en general también tienen responsabilidades en la evaluación externa de las tecnologías y en su aceptación y propagación. Por eso tienen el deber de informarse adecuadamente sobre la naturaleza de la ciencia y de la tecnología y acerca de qué se sabe y qué no con respecto a las consecuencias de medidas tecnológicas, y participar en las controversias que permiten establecer acuerdos entre diferentes grupos de interés para tomar decisiones que afectan a grupos o a sociedades enteras. Las instituciones encargadas de la investigación y la educación científico-tecnológica, así como las empresas que elaboran y aplican tecnología, tienen el deber de difundir una imagen accesible y fidedigna de la ciencia y de la tecnología, así como de resultados específicos, de manera que la opinión pública tenga un mejor conocimiento no solo de las concepciones científicas y tecnológicas actuales, sino también de las concepciones acerca de la racionalidad, para comprender mejor los límites de la ciencia y de la tecnología. Pero no solo el público amplio, sino muy especialmente los humanistas. Deben también nutrirse de esta información para ser capaces de ofrecer mejores reflexiones sobre la importancia del valor humanístico y cultural de la ciencia y de la tecnología, de sus ventajas y de sus riesgos. ¿Qué justifica la tecnología? El eje central de los sistemas técnicos son los seres humanos como agentes con voluntad, que pueden proponerse fines y metas y tratar de alcanzarlos, que pueden hacer evaluaciones tanto de sus propios fines y metas como de los costos de la obtención de sus fines. Los seres humanos y las instituciones que forman parte del sistema científico-tecnológico, el de producción de ciencia y tecnología, en tanto que producen conocimientos y técnicas, tienen inevitablemente responsabilidades morales, coacientíficos y coinstitucionales que promueven las actividades científico-tecnológicas porque el conocimiento, en determinadas circunstancias, implica esas responsabilidades. No tiene sentido plantearse evaluaciones éticas de la tecnología en abstracto, sino solo de sistemas técnicos concretos. Por eso, lejos de ser lo más deseable la crítica estéril a la ciencia y a la tecnología, la actitud más responsable es conocer mejor sus procedimientos y sus limitaciones, y participar en la decisión de adopción de tecnologías y de medidas tecnológicas concretas. Por lo mismo, los estados, las empresas y las instituciones educativas y de investigación tienen la responsabilidad de promover un mejor conocimiento del sistema científico-tecnológico, así como de lo que se sabe y de lo que no se sabe cuando hay sospechas de posibles daños, al desarrollar y aplicar sistemas técnicos específicos. Y nadie está justificado moralmente para ejercer solo un papel autoritario, alegando tener un saber privilegiado. La participación de no expertos en la decisión del destino de las tecnologías no solo es legítima sino necesaria. El público en general tiene responsabilidades en la evaluación externa de las tecnologías y en su aceptación y propagación. La opinión pública debe informarse sobre la naturaleza de la ciencia y de la tecnología y acerca de qué se sabe y qué no con respecto a las consecuencias de la operación de sistemas técnicos específicos que afectarán sus vidas y su entorno, y participar activamente, junto con los expertos, en los debates que decidan el destino de estos sistemas. Finalmente, lo único que puede justificar moralmente la existencia y el desarrollo de la tecnología es su contribución al bienestar de los seres humanos, sin producir daños a los animales ni al ambiente y permitiendo una explotación racional de éste, así como un aprovechamiento moralmente aceptable de los sistemas sociales.